Sí, ya estamos por aquí. Sí, ya, muy bien. Hola a todos, bienvenidos a este podcast que, como les había comentado, en mis redes sociales ya tenía intenciones de realizar desde hace algún tiempo atrás. Eh, bueno, básicamente la intención de realizar este contenido. Ya, sí se está escuchando. Básicamente para eso quería el celular, que es básicamente en donde pues estoy monitoreando un poquito. Como sabemos, estamos totalmente en vivo, todo puede salir muy bien, como pueden salir ciertos detallitos que a lo mejor no salen del todo bien, o a lo mejor como del todo que uno espera. Pero bueno, la intención es divertirnos, platicar, y claro, sacar temas a debatir, temas que pueden ser muy interesantes o temas hasta incluso que involucren mucho pues a nuestra persona, ¿no? La intención de hacer este contenido surge de mezclar dos cosas que, híjole, a mí me encantan mucho, quien me conoce sabe, a mí me encanta mucho hacer contenido para redes sociales. De hecho, pues estuve trabajando algún tiempo como creador de contenido para YouTube. Básicamente, Checo, Raúl, muchísimas gracias Sergio por estar aquí conectado. Si me ven volteando como a dos lados es porque acá tengo el teléfono y básicamente pues estoy monitoreando estos dos lados como lo había comentado. Entonces, como lo estaba diciendo, la idea de hacer este podcast es mezclar las dos cosas que sé hacer y que me gusta hacer, pero sobre todo con pasión y hasta vocación. Como lo leyeron en el título, prácticamente pues es cómo ha influido la psicología de alguna manera en mi vida y y los retos que he tenido que enfrentarme a lo largo de la práctica profesional. Y es que está bien interesante, bueno, todo como les estaba comentando. Surge, muchas gracias Maru, suerte, te quiero mucho, gracias por estar aquí presente. Surge prácticamente la idea de crear este contenido, de hecho se llama Pensando por la tarde, cuyo objetivo pues es ponernos a pensar, ponernos a platicar, como lo comentaba desde el principio de las transmisiones, ¿no? Poder ponernos a pensar, compartir un poquito todo, pues diferentes ideas, como lo he realizado en el podcast de Cazadores de Leyendas, que no lo ha visto, está buenísimo. Pueden buscarlo en Facebook o en YouTube, Cazadores de Leyendas Pénjamo. Ahí estoy con mi suegro, donde también estamos pues debatiendo diferentes temas, pero un poquito más desde lo social, desde lo espiritual y lo paranormal. Y la idea de tener este podcast es básicamente hablar desde mi experiencia, y este primer tema surge de una persona que me lo manda por Instagram, no recuerdo bien su usuario, Yuremi, creo que si no mal recuerdo es quien me da la idea de este primer tema, y es que es algo bien interesante que surge cuando decidimos empezar a estudiar psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que es muy sencillo elegir la carrera. La verdad es que desde lo personal no es tan fácil elegir una carrera profesional, porque empiezan a surgir muchas presiones sociales, familiares, que pues hasta pueden sesgar un poquito la toma de decisiones al elegir una carrera. Y bueno, yo siento que las cosas no pasan por casualidad, creo yo, siempre hay un porqué de las cosas. Y precisamente hace ratito estábamos comiendo con mi esposa y con mis suegros, y me acuerdo que mi suegra le dice a mi esposa, le dice, oye, pues ¿por qué no estudiaste esta otra cosa, no? Y ella comenta, pues por no tener una idea muy clara de realmente hacia dónde querer ir, qué es lo que vamos a decidir hacer, cuáles van a ser los pros, lo en contra. Y la verdad yo creo, aquí voy a citar a mi mamá, si es que se llega a conectar. Ella siempre me decía, siempre ve en también algo que pueda acompañarte, pero hasta de manera pues económica.
y yo a lo mejor aferrado, y también no me dejará mentir, un tío también tuvo como este mismo dilema entre voy a hacer lo que a mí me apasiona hacer, y de ahí, pues bueno, el dinero no es tan importante. Y resulta que sí se pone casi hasta en primer término. Y eso es algo que sí yo les podría aconsejar al momento que tú decidas tomar una decisión que es muy importante. De hecho, mi papá llegaba a comentar y decía, hay 3 decisiones importantes en la vida: la carrera que estudias, la mujer con la que te vas a casar, y no recuerdo muy bien otra que comentaba mi papá. Y uno a veces lo toma a chiste, lo toma a broma, pero cuando se van dando las cosas, te das cuenta que, híjole, cuánta razón no tienen las personas que ya pasaron por ahí, ¿no? Mi mamá siempre me dice, no, o sea, no te habla la persona, te habla la experiencia. Y uno que piensa que se cree como el que todo lo sabe. Mi tía Luisa siempre ha dicho, no te quieras comer el mundo a puños. Y uno puede pensar y decir, no pasa nada, ¿no? O sea, yo puedo, voy caminando y ya vemos qué va pasando. Y no es del todo correcto tomar estas decisiones como tan a la ligera. ¿Por qué? Porque son 4 años y medio. Algunas carreras ya cambiaron, ya no son 4 y medio, ya tienden a ser 3 y medio, de que han ido recortando un poquito los planes. Pero bueno, en mi caso fueron 4 años de estudiar psicología, y es algo que, si bien es cierto, tienes que tomar mucha consideración cuando decides estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque, como les digo, es tiempo que uno va a gastar. Uno piensa que es invertir tiempo, pero dentro de mi filosofía digo, el tiempo siempre se va a gastar. El tiempo siempre se gasta, no hay una remuneración de tiempo. Y es prácticamente lo que uno está haciendo por lo que trabaja. Realmente sí se remunera de manera económica, pero creo que se paga con tiempo. Y es una de las enseñanzas que de verdad le he aprendido mucho al hermano de mi papá, mi tío Roberto, de que realmente es considerar que lo que estamos pagando es tiempo, ¿sí? Y el tiempo siempre se gasta, y yo lo he platicado con mis alumnos, que ahorita que estoy en una escuela, lo he platicado con mis alumnos. El tiempo siempre se gasta, ¿sí? Porque uno siempre dice, es que voy a invertir tiempo en esto, voy a invertir tiempo en lo otro. Y digo, sí, cuando es una inversión, siempre hay una remuneración, ¿sí? Y en este caso, pues el tiempo no regresa, ¿sí? El tiempo no hay una forma de pagar tiempo con tiempo. Entonces, es por eso que yo les aconsejo mucho a los estudiantes, y a veces que se me acercan a platicar, les digo, mira, yo te aconsejo mucho que sepas en dónde, con quién, cuándo vas a invertir o vas a gastar ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca va a regresar, ¿sí? El tiempo nunca va a regresar, entonces tú decides con quién vas a decidir gastar ese tiempo. Entonces, regresando al tema principal, siguiendo la línea que estábamos diciendo, del tiempo, tomar una elección profesional, pues también tienes que ver el tiempo que te va a tomar dedicarle a pues a la carrera, ¿no? Uno decía 4 años, híjole, no, pues sí es mucho. Y luego yo decía, bueno, me meto a otra universidad en donde la maneje sabatina y que la acabas en 3 años y medio. Y luego yo pensaba, pero ¿cuál será la diferencia? Y me explicaban, investigando, decían, bueno, es que sales menos preparado que con lo que se invierte verdaderamente en una carrera, pues que es un poquito más larga. Entonces creo que aquí va a sonar un poquito trillado el hecho de decir, no son carreras. Me acuerdo que el maestro de filosofía en la universidad decía, no son carreras, entonces ve a tu ritmo, quizá tu meta no es la misma que la de los demás, a lo mejor tú vas por otro camino, tú vas encaminado a otra cosa que te lleva totalmente distinto a lo que van los demás. Y eso no te hace diferente, eso no te hace mal estudiante, no te hace mal alumno. Y entonces sí te empieza a quitar un peso de encima, independientemente de la carrera que tú decidas estudiar, ¿no? Te quita un peso de encima hacia qué rumbo vas a tomar, ¿sí? Entonces,
Ya cuando tienes decidido de manera personal, porque creo que la toma de decisiones es un conjunto de un análisis de un entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo al principio quise estudiar comunicación, ¿sí? Es por eso que surge este proyecto, ¿no? Quise estudiar comunicación y a lo mejor viendo el entorno en donde me podía desenvolver, pues no era muy factible estudiar esa carrera. ¿Por qué? Porque a lo mejor la falta de áreas de oportunidad, bueno, sabiendo que a lo mejor este boom de las redes sociales iba a estar más en auge o iba a tener más área de oportunidad desde la creatividad, pues bueno, a lo mejor otra historia hubiera sido. Pero bueno, en aquel entonces yo pensaba y decía, bueno, ok, está bien, me voy por comunicación. Analizando el entorno, era de, ay, pues no hay muchas áreas de oportunidad. Entonces de ahí surge nuevamente el dilema sobre qué es a lo que me voy a querer dedicar, a qué es a lo que le encuentro pasión. Entonces mi papá es arquitecto, entonces dije, va, vamos a estudiar arquitectura. Yo siento que uno cuando quiere escapar de su destino, muchas veces toma el camino que lo lleva a él. Y es a lo mejor una realidad comprobada con hechos. No sé, a los que están aquí conectados puedan dar fe si en algún momento terminaron en eso que quisieron escapar. ¿Por qué? Porque es muy válido. Entonces, arquitectura. Por X o Y razón, no tuve un acompañamiento adecuado para los números, para el diseño, para la creatividad, para, pues sí, prácticamente todas las habilidades que requiere la arquitectura. No tuve un buen acompañamiento, entonces, de hecho, al contrario, había momentos, no sé si a los que están aquí presentes o los que están conectados, tanto como en Facebook como en Instagram, les haya sucedido, que tal vez sí, porque tristemente es una realidad aquí en México, ¿no? En donde, pues creo que lejos de motivar al alumno es señalar aquello que se ha hecho mal, lo que está haciendo mal el alumno, ridiculizarlo, hacerlo entender que lo que va a elegir no es lo adecuado para él. Entonces, híjole, se vuelve te truncan a lo mejor una posible pasión, te truncan un sueño, te truncan una idea. Y bueno, así fue en mi caso, en las instituciones en las que me estuve formando. No digo que en todas, tuve maestros buenísimos, pero sí hubo sus excepciones en los cuales, híjole, ya cuando te volteaban a ver ese maestro al que le tenías miedo, ya sabías que, híjole, lo estoy haciendo mal y mejor no pregunto, no participo, como me cohíbo, no le pregunto a mi compañero, porque luego es como de, no le estás copiando, no le estás preguntando, y pues se vuelve una burbujita en la que no nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Por eso es importante, y no digo que sea mi caso, porque he visto que alumnos de una institución donde trabajé todavía me han pedido consejos, se han acercado conmigo, y creo yo que eso habla bien del trabajo de la persona, de poder empatizar. Entonces, regresando al tema, después de arquitectura dije, no, las matemáticas y todo eso definitivamente no es lo mío. Sí, dije, los números no es lo mío, el diseño, la construcción, no. A pesar de que mucho tiempo pues estuve acompañando a mi papá a las obras, me llevé muy bien con los albañiles, con los maestros. Poco a poco le aprendí lo que mi papá iba comentando, lo que los albañiles iban diciendo, lo que incluso mi tío Armando, primo de mi papá, él me iba comentando. De más trabajadores con él, pues estuve prácticamente aprendiendo un poquito de arquitectura, entonces, pero jamás fue mi verdadera pasión o lo que verdaderamente yo quería. Entonces, platicando con mi mamá, platicando con mi papá, dije, va, pues vámonos a medicina. Y creo que fue la deserción de la idea más rápida que he podido tener hasta ahora. ¿Por qué? Porque esas decisiones pues surgen en la transición del bachillerato de la prepa
a la universidad. Para los que han estado en la prepa oficial saben de lo que hablo, y para los que no, saben que cuando estás en la prepa oficial pues tienes que elegir un bachillerato, humanidades, ingeniería, medicina y algunos otros. Entonces, a lo mejor antes de elegir el bachillerato, me acuerdo que estábamos en el jardín de la prepa y unos compañeros estaban jugando fútbol. Y yo ya traía esta idea de, bueno, me voy a poner a investigar de lo que se hace en la medicina, que es prácticamente todo lo que se tiene que hacer, qué perfil cumple un médico, cuál es el perfil de egreso de un médico, qué es lo que realmente hace un médico, ¿no? A pesar de que puedes tener una idea pues muy general de lo que hace un médico, pues hay muchas ramas de especializarse en la medicina. Entonces, estaban jugando mis amigos en el patio de la prepa y uno de ellos se cae. Y cuando se cae de mala manera y se zafa el codo, se zafó el codo. Y yo cuando lo vi dije, no, definitivamente la medicina no es lo mío, no es a lo que me quiero dedicar, no, creo que no tengo estómago para la medicina. No soy una persona que sea muy ascosa, creo yo, pero no, como que no tengo corazón para la medicina. Entonces de ahí, divagando entre muchas ideas, seguir pensando, y la verdad son conflictos familiares que uno se va a encontrar a lo largo de la decisión profesional, entre que yo quiero ser músico, yo quiero ser artista, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, quiero ser abogado. Es casi un hecho de que muchas veces se presentan conflictos familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, citando un poquito lo de pues es un monólogo de Franco Escamilla en donde habla de la proyección de los padres, ¿no? Muchas veces los padres quieren vivir a través de la vida de los hijos, ser lo que ellos no pudieron. Y no es algo que hagan totalmente conscientemente, sino es algo como decir, bueno, yo no tuve las posibilidades que él está teniendo, entonces lo voy a encaminar para que sea lo que yo no pude ser. Y muchas veces eso pasa porque también las decisiones se toman, o las decisiones que mucha gente toma, son en base muchas veces al linaje familiar. Mi papá es abogado y yo también tengo que ser abogado. Mi papá es ingeniero, yo también voy a ser ingeniero. Mi papá es mecánico y pues tengo que ser mecánico para seguir con ese linaje. Entonces, muchas veces sí se vuelve una presión pues muy fuerte al tomar la elección de carrera. Pero en este caso yo decidí como salir de perdón, de lo cotidiano que tenemos en casa. Mi mamá es enfermera, mi papá es arquitecto, mi hermano está estudiando cine, mi tío es arquitecto, el hermano de mi mamá, y bueno, por citar algunos casos. Y yo decidí ser psicólogo, ¿no? Ser psicólogo. Me acuerdo que cuando lo compartía abiertamente y decir, yo voy a estudiar psicología, me acuerdo que caían comentarios, y si hay algún estudiante de psicología o que alguien quiso estudiar psicología, lo invito a que deje los comentarios. Esto va a estar bien padre si estudiantes de psicología participan. Lo que normalmente yo escuchaba cuando hice abiertamente que quería estudiar psicología eran estos comentarios de: tienes más potencial de paciente que de terapeuta. Y sí es algo que sí te baja los ánimos. ¿Por qué? Porque dices, ok, entonces tan mal me veo, no tendré el perfil para esto que me gusta. Y sí te empiezas a generar una idea errónea hasta de la misma carrera. Decir, bueno, entonces, ¿qué hace un psicólogo? Porque luego ya cuando vas avanzando en la carrera, porque bueno, ya decidiste qué elegir, ahora viene ¿dónde lo vas a estudiar? Entonces empieza también este conflicto entre en la mejor universidad, en la universidad que no esté tan lejos, en la universidad que tenga mejores ofertas. ¿Por qué? Porque hasta incluso empiezas a ver o te empiezas a preocupar a futuro de cómo me voy a titular. ¿Por qué? Porque sabiendo que te piden el inglés. Para titularte tan solo en México te piden el inglés, te piden ciertas horas de servicio social, ciertas prácticas, y uno la verdad lo ve bastante sencillo. Ve muy sencillo el hecho de entrar a una universidad.
Y me acuerdo mucho que se escuchaba mucho esto de una institución muy famosa aquí de Pénjamo, que lo fácil no es entrar, lo fácil es permanecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque era pues cualquiera puede entrar, pero entonces hay muchos que se van rezagando, muchos que van a otras escuelas. ¿Por qué? Porque es sencillo quedarse, es sencillo irse, ¿no? Y tal cual, empieza esta confusión y hasta incluso empieza a haber como esta riña entre escuelas. Yo recuerdo mucho, bueno, yo estudié en la Universidad de Incarnate Word, la que está enfrente del ITESI en Irapuato. Me acuerdo que había momentos en los que de verdad había riñas entre precisamente el ITESI, la UKI y la UW. Había, no sé si recuerdan a los que están aquí presentes, un meme donde salían las perdidas, si no mal recuerdo yo, y estaban discutiendo entre ellas mismas, y uno decía, bueno, es que yo no estoy fea, estoy chistosa. Volteaban y le decía, pero tú estás más fea, ¿no? Y entonces ahí se etiquetaban entre universidades y empezaban a tirarse esta riña, ¿no? Entonces, quieras o no, también te empieza a dar un poquito de identidad, pero solo por seguir peleando, ¿no? Entonces, ya sabiendas de que estás en la universidad, creo yo que una de las cosas que a mí me hubiera gustado tomar en cuenta, porque sí me lo dijeron mucho en su momento, tomar en cuenta porque, bueno, está el perfil de ingreso y el perfil de egreso. ¿Qué se necesita para que ingreses a la carrera y cómo vas a salir? ¿Sí? Y entonces, a mí me hubiera gustado tomar en cuenta, porque sí pasa entre que ya tengo que tomar la decisión para estudiar la carrera, entre que me siento muy presionado, entre que sí, aquí quiero estar, no está tan lejos. Es multifactorial la toma de decisiones. Pero una de las cosas que a mí me hubiera gustado tomar en cuenta es que manejas mucha información, demasiada información. Durante la carrera, de verdad, había veces en las que nos dejaban prácticamente un capítulo completo de un libro, y uno que no estaba acostumbrado a tener el hábito de la lectura, pues sí se vuelve un poquito complicado. El hecho de tener que asumir el que de todo el capítulo pues tienes que resumirlo en una cuartilla, tienes que sintetizarlo, y luego viene el famoso formato APA. No sé si alguien de los de aquí presentes ha tenido dolor de cabeza con el formato APA. Y luego viene que ha cambiado de edición quién sabe cuántas veces. Cuando yo estaba en la universidad, creo yo era la 5ª edición. Si alguno de mis compañeros está aquí conectado, me pueda decir qué edición era la que manejábamos del APA. Y luego también te venden esta idea, no sé si en otras universidades pase, pero por ejemplo algunos maestros nos vendían la idea, y hasta eso sí les agradezco, porque te va forjando un cierto perfil. El plagio. Te van creando esta cultura del citar en APA, de no plagiar, prácticamente todo tiene que estar referenciado, y si está en un tipo de letra es que quiere decir que lo tomaste de algún otro texto, de dónde texto lo tomaste, y bueno, un montón de requerimientos, ¿sí? que tiene que tener para poder citar en APA. Entonces, luego de ahí viene la adaptación al entorno, porque hay mucha gente, no generalizo, pero hay mucha gente que le cuesta mucho la adaptación al entorno. Sí, a mucha gente le cuesta adaptarse al entorno, y normalmente la gente introvertida, adaptarse a un nuevo entorno, hacer nuevas amistades, suele ser muy caótico para ciertas personas. La ventaja es que en el común denominador de la carrera de psicología es que son muy poquitos los estudiantes que entran y que se quedan. Yo me acuerdo que cuando entramos en la carrera, entramos siendo, si no mal recuerdo, 18. Si no mal recuerdo, entramos siendo 18, 20, por ahí. Y luego terminamos siendo, creo que 12, 11. No recuerdo con exactitud cuántos terminamos la carrera, pero sí el número se disminuyó muchísimo. Y luego entonces, cuando surge esta parte de adaptarte al entorno,
pues viene ahora sí, pues como empezar de cero, ¿no? Conocer a tus profesores, conocer prácticamente las instalaciones, porque yo llegué en cero. Y eso la verdad creo que es algo que voy a proponer en alguna institución en la que estoy laborando, en donde valdría la pena a lo mejor un tour para el nuevo ingreso. ¿Por qué? Porque también es muy estresante cuando llegas a la universidad, a la institución, al edificio como tal, y empiezas a preguntar por informes y te dicen, no, pues al aula ciento y tantos. ¿Y eso dónde queda, no? Se vuelve un estrés, se vuelve caótico, se vuelve, no sé a quién le haya pasado, pero también eso abona a sentirte súper incómodo. Y bueno, total, ya nos fuimos adaptando, ya supimos dónde preguntar informes. Yo, bueno, tengo esta idea de supervivencia, que mientras sepas dónde llegar a las oficinas de admisiones, con eso. Ya sabiendo llegar a las oficinas de admisiones, ya prácticamente todo el proceso de adaptarte y encontrarte, pues viene siendo pues prácticamente secundario. Durante la carrera, sí te encuentras muchos altibajos, porque también tienes que considerar, como lo decía, muchas de tus cualidades y aptitudes, porque no todas las carreras están hechas para uno mismo. Y eso me pasó al caminar durante la carrera. Eso fue una de las principales cuestiones que me tuve que enfrentar. No sé si a alguien de aquí del público le sucedió o le ha pasado, que empiezan a dudar si el camino en el que están es el correcto. Por ejemplo, yo empecé a dudar durante la carrera, como decir, bueno, esto que elegí está bien, debí hacerle caso a mis papás, debí hacerle caso a mis familiares, y luego empecé a investigar y me empezó a gustar mucho lo que es la aviación. Entonces dije, bueno, quiero ser piloto aviador. Son cosas totalmente diferentes entre psicología y piloto aviador. Y es una carrera piloto aviador que es muy cara, es demasiado costosa. ¿Por qué? Porque más aparte de la carrera, que no es tan larga, creo yo que dura como 2 años, y creo como 2 años, y es aproximadamente como un millón de pesos por año. Entonces yo me acuerdo haberle comentado a mis papás que quería cambiarme de carrera, y mucho menos me dijeron a cuál, y me dijeron, se me hace que no se va a poder. Entonces, también eso genera un sentimiento, ¿no? Un sentimiento muy interiorizado que uno va cargando a lo largo de la carrera, pero uno lo tiene que trabajar. Y ahorita pasamos a ese tema, y más durante la carrera de psicología. Y bueno, no me pude cambiar de carrera, entonces opté por sí quedarme en psicología. Entonces, al pasar del tiempo, pues uno va encontrando la vocación, ¿sí? Va encontrando la vocación en donde está, y va a sonar un poquito feo, pero si el público encuentra alguna otra forma de decirlo, porque el sentimiento fue diferente, empiezan a encontrarle o a hallarle el gusto, vulgarmente dicho. Te empieza a gustar la carrera. Y yo me acuerdo que algunos maestros sí me llegaron a preguntar, sí me llegaron a cuestionar, porque yo les comentaba, es que tuve esta idea de cambio de carrera, y me dijeron, bueno, entonces, ¿por qué terminaste, no? Y yo sí era completamente honesto, y les llegaba a decir, bueno, porque me gustó y se me dio. O sea, fácil y sencillo, me gustó y se me dio. Las personas que me conocen saben que tengo un modo de, pues a lo mejor de mezclar lo serio con un poquito, con darle un toque mío. Entonces yo les llegaba a decir, dije, pues porque me gustó y se me dio bien. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues seguir echándole ganas, ¿no? Y así fue como lo fui sobrellevando. Durante la misma carrera, no sé si alguien está aquí conectado, de los que estuvieron conmigo.
yo me acuerdo que uno entra a la carrera y viene acompañado de esta pregunta que mata a muchos. ¿Por qué decidiste elegir esta carrera? Y es a lo mejor una pregunta complementaria a la pregunta que hacemos muchas veces en consulta es ¿y quién eres? ¿No? ¿Quién eres tú? Y es ahí donde nos friqueamos y nos quedamos como en blanco y no sabemos qué responder. Y me acuerdo las 14, 15 gentes que éramos en la carrera, nos quedábamos todos pasmados y se escuchaba al unísono una simple respuesta que yo creo que si no lo dijimos más de la mitad, me estaría equivocando. Pero el famoso es que sé escuchar y dar consejos. Eso fue la respuesta de común denominador que se escuchó prácticamente ese día, ¿no? Yo la verdad no recuerdo qué respondí, seguramente fue algo parecido, pero dije, bueno, yo decidí estudiar psicología por cuestiones personales, si no lo voy a negar, por cuestiones personales que me orillaron a estudiar la carrera y también pues a aprender a escuchar al otro, ¿no? Eso me acuerdo que fue mi respuesta entre la primera. Y algo que me marcó mucho ese día fue la contrarrespuesta de la maestra que nos decía, bueno, uno estudia a lo mejor desde el punto de vista meramente psicoanalítico o proyectivo, de que uno decide estudiar la atención al paciente para atender lo que no pudimos atender en nuestro pasado. Y ahí es, por ejemplo, dices, ok, ¿a qué te vas a querer dedicar? ¿A la infancia? ¿A la adolescencia? ¿A la geriatría? ¿A la adultez? ¿A la oncología? Y donde dices, bueno, si revisamos un poquito la historia, pues puede ser que algo se nos haya atravesado en la historia, algún familiar con cáncer, nuestra infancia no fue bonita, la adolescencia fue muy tortuosa, y es ahí donde queremos trabajar para acompañar o sanar, ¿no? Y eso me resonó mucho porque es ahí donde dices, bueno, ¿qué etapa de la vida del terapeuta fue un poquito más caótico para poderlo acompañar? Y eso es algo que me estuvo resonando mucho cuando también decidí estudiar la maestría, que eso seguiremos adelante, ¿no? Entonces, con esa misma primicia, pues nos toca ver prácticamente muchas áreas del desarrollo, desde lo que es la gestación, porque nos toca ver, ¿sí? Durante el embarazo, no digo que la psicología de la madre, pero todo lo que hay detrás del deseo de que se dé el hijo, ¿no? Y luego sigue la infancia, luego sigue la preadolescencia o la pubertad, luego la adolescencia, adulto joven, y nos toca ver muchísimas cosas dentro de la carrera para precisamente tú tomas el camino que decidas tomar y especializarte. Entonces, cuando empezamos a ver lo de la infancia, yo me acuerdo comentarle a uno de mis mejores amigos, ahí le mando un abrazote a Osmar, yo me acuerdo que tuvimos que, también el gasto de hojas en copias también es algo que tienen que considerar si van a estudiar psicología. Entonces me acuerdo que aplicamos la prueba EDI, no me acuerdo si era EDI 2 o EDI 3, no recuerdo con exactitud. El chiste es que es la prueba para aplicárselos a diferentes rangos de la infancia, ¿sí? Edades de la infancia, perdón, para calificar la motricidad, los reflejos y bueno, todo eso. Entonces, cuando nos toca ir a un kinder, no recuerdo con exactitud el nombre del kinder, pero nos toca ir a uno. Ahí es cuando le digo a Osmar, híjole, es que los niños son muy ruidosos. Y le dije a Osmar, creo que esta área de oportunidad que la veo para mí se convierte en una resistencia. Entonces decido no entrar por ese camino. Y luego, avanzando durante la carrera, vemos la adolescencia y nos toca ir a una secundaria. Y me acuerdo que mis compañeras que estuvimos ahí en la secundaria, fue una secundaria que estaba prácticamente a la entrada de Irapuato. No recuerdo con exactitud el nombre, técnica, no me acuerdo. El chiste es que cuando nos toca ir a la secundaria,
Éramos 3 hombres en la carrera, éramos Andrés, Osmar y yo y mis compañeras. Pues mis compañeras eran por montón, eran como 8 mujeres. Entonces nos dividen por grupos y nos toca dar talleres de diferentes temas cuando teníamos que aplicar el POSIT. Si no me acuerdo es el POSIT porque el POSIT es otra cosa. El POSIT, que es el cuestionario que tiene, creo yo, la Secretaría de Salud para evaluar riesgos psicosociales, consumo de adicciones, abandono escolar, problemas familiares como la violencia y cosas así por el estilo. Me acuerdo que nos toca aplicarlo. Híjole, fue demasiado complicado la primera vez porque uno llega, me acuerdo que decíamos vamos a la boca del lobo, porque tal cual solo nos acompañaba un maestro. Un maestro nos acompañaba y nos aventaba con los del turno de la tarde, que están marcados como los problemáticos, ¿no? Los del turno de la tarde. ¿Quién estuvo en el turno de la tarde y tenía estas etiquetas de malandros? Los de los comentarios. Voy a hacer una pausa para leer aquí los comentarios. Maru Chacón, mucha suerte, muchísimas gracias Maru. Marisela Cano, ella siempre apoyándome, mi suegrita. Saludos, éxito en este proyecto, muchísimas gracias Marisela y Gerardo. Aquí estamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora me voy a dar el tiempo de leer los de Instagram. Geraldine, mi esposa. Excelente psicólogo, muchísimas gracias, amor, te amo. Mel-bajo, el usuario. Muy de acuerdo, Master. Sí, definitivamente por ahí vi que llegó en el tema de cuando estábamos un poquito en la confusión de la elección de la carrera. Lovely. Yo en sexto semestre me quería salir. Así me comentó un maestro que lo personal, yo lo considero el pilar de mi carrera. Él estaba en quinto semestre. Sí, bueno, sí, yo creo que le pasó lo mismo que tú. Estaba en quinto, sexto y se quería dar de baja. Dice, sí, las pruebas EDI para el desarrollo del niño. Sí, entonces sí estaba bien. Para las pruebas del desarrollo de los niños. Entonces, ya regresando al tema de la secundaria, me acuerdo que nos aventaron a la boca del lobo. Eran los chicos problemáticos contra... ¿Qué serían? Yo creo que han de haber sido unos 100 niños fácil. Y eso que no todos se presentaban. Me acuerdo que cuando llegábamos a la secundaria, eso era en la mañana, llegábamos a la secundaria y pedíamos que no llegaran todos los niños. Pedíamos que no llegaran todos los niños o que un grupo no se presentara, o porque llegó a pasar que no les avisaban que tenían taller, tal cual, no les avisaban y y los niños pues evidentemente no se presentaban, no se presentaban y pues no iban y prácticamente era esperar a que los compañeros que sí había ido su grupo, pudiera hacer sus prácticas. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que tenía cierta actitud que me favorecía con los chicos de secundaria. Y a lo mejor en su momento fue poco profesional, debo reconocerlo, pero yo me acuerdo que mientras estábamos aplicando el cuestionario, el POSIT, estaba bien complicado que los alumnos pusieran atención. Súper complicado. Teníamos un grupo de 40 estudiantes. Todos eran de la tarde y pues tenían diversas situaciones personales que los hacía tener una conducta diferente. Entonces, me acuerdo que cuando nos toca aplicar el POSIT, me acuerdo que había un montón de relajo entre los niños, entre que sí, entre que gritan, entre que hacen, entre que deshacen y todo esto. Yo me acuerdo que un niño se me acerca, pero prácticamente gritando el niño, con esta intención de mírame, aquí estoy. Y me acuerdo que le toqué la espalda y le dije, ya güey, siéntate. Y el niño se me queda viendo. Y yo por dentro hice esta cara de, ya la regué. O sea, ya la regué, ya la cajeteé, me van a acusar, me van a regañar, ya. O sea, yo dije, aquí va a haber una sanción.
Pero el niño se me queda viendo el jovencito. Y me acuerdo que me dice, ¿me dijiste güey? O sea, me volteé a ver con esa cara de duda. Y yo así de, ay, no te dije nada, una disculpa. Pero son de esas veces que te quedas frío porque no sabes qué decir. Y me dice, me dijo güey. Y se sienta y se queda callado el niño. Y fue un niño que no necesitó, y lo pongo entre comillas, violencia física, gritos, solamente entender que a lo mejor una figura de autoridad puede ser llevadero, puede ser compasivo, puede ser alguien que acompaña de alguna manera, claro, a lo que ellos están acostumbrados. Se queda sentado y no volvimos a tener problema con ese niño. Pero dije, no me voy a arriesgar a volver a decirle a un niño una grosería. No me voy a volver a arriesgar porque evidentemente me puedo meter en un problema. Entonces, de ahí me acuerdo que hacíamos una retroalimentación con los demás compañeros para ver cómo nos había ido, ¿no? Y me acuerdo que mis compañeras que no habían trabajado con un compañero hombre, les iba muy mal. De verdad les costaba muchísimo trabajo mantener el orden. Me acuerdo que había compañeras que se las intentaba ligar, así tal cual en la secundaria, se intentaba ligar a mis compañeras de la universidad. Les aventaron borradores. Yo me acuerdo que Lupita no me dejará mentir, si es que está por aquí conectada. Lupita no me dejará mentir, que le aventaron un borrador en la cabeza. Y me acuerdo que fue un revuelo porque la prefecta, pues ella sí, con toda la rectitud, ella sí los mangoneaba, los tonteaba. Y es aquí, y dije, ahora entiendo por qué los alumnos toman esta actitud. ¿Por qué? Porque es una actitud de reto. Un adolescente siempre va a retar a una figura de autoridad. Siempre va a buscar el modo de encontrar una vulnerabilidad para agarrarse de ahí. Por eso muchas veces, y ya lo hablaremos en otro episodio, de la adolescencia, donde es la etapa más conflictiva entre papás e hijos. Es la más conflictiva porque el hijo deja de ver al papá como algo wow. Y el papá deja de entender por qué el hijo ya no es ese niño, ¿sí? Por eso, y a mí me encanta la palabra de adolecer. Me acuerdo que lo leí en la universidad. Dice, la palabra adolescencia viene de adolecer, de doler. Entonces, un niño que pasa a la pubertad o a la adolescencia no es un niño y no es un adulto. Entonces por eso le duele, no tiene identidad, le cuesta mucho encontrar esta identidad. Deja de ser el favorito de mamá, deja de ser el favorito de papá. Pero ya estamos adentrándonos mucho en el tema de la adolescencia. Entonces ahí fue donde entendí que dije, creo yo que tengo el carácter o que tengo la facilidad para estar con chicos de secundaria. Y así quedó, dije, yo quiero trabajar aquí en la etapa de la secundaria. Va, así quedó. Seguimos con la adultez, se me complicó un poquito más, la verdad se me complicó la adultez un poquito más. También el adulto mayor también se me complicó un poquito más, las enfermedades neurodegenerativas y todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas que también uno tiene que entender. Y darse cuenta que pues no todo tiene un origen mental, sino también tiene un origen orgánico, ¿no? Del cuerpo. Y es conocer un poquito de conceptos médicos, es un poquito de conocer de la fisiología del cuerpo, conocer el cuerpo, conocer las enfermedades, lo que trae consigo. Me acuerdo en psicología de la salud, una compañera que tenía, me acuerdo que ella siempre se estresaba mucho al momento de presentar los exámenes. No sé a cuántos de los aquí presentes tuvieron este estrés cañón durante la universidadad por estudiar y por tener siempre que sacar buena calificación o simplemente aprobar. Y yo me acuerdo que yo hacía este fue un chiste como muy coloquial entre mis compañeros de la universidad, que decíamos, es que el dono lo único que trae en su mochila es una libreta, su compu y su cargador. Eso es lo único que traía el dono.
Y yo me acuerdo que sí, o sea, traía mi libreta y de hecho era una libreta que te regalaban en las bienvenidas, de esa libreta que parece, que parece agenda. Y me acuerdo que esa era mi libreta y mi compu y hacía mis anotaciones. Y a veces en las temporadas de exámenes, pues yo veía todos súper estresados. Bueno, Osmar no tanto porque él sí estudiaba en casa, pero yo los veía todos súper estresados. Y yo llegaba y la típica de, ¿tenemos examen? Y yo con darle una repasada, no me iba, no reprobaba, no sacaba 10 pero no me iba mal. De hecho, me acuerdo que en estadística llegué a tener uno de los promedios más altos, porque sí en psicología, sí ves matemáticas, ves los primeros 3 semestres de la carrera. Entonces, yo, bueno, me iba como me iba, nunca reprobé ninguna materia. Pero sí se volvía más complejo conforme más avanzabas, porque precisamente también llegué a recibir un montón de críticas de decir, seguramente estudiaste psicología porque no tiene matemáticas. Y es una realidad. Díganme cuántos aquí presentes no hemos elegido la carrera que tenemos por escaparle a las matemáticas. Es una realidad, es un común denominador. No, decidimos escapar de ciertas cosas porque creemos que son difíciles. Lo que me pasó con la arquitectura. Tal cual. Me pasó con la arquitectura de no quise adentrarme ahí porque me dieron miedo los números. Pero bueno, siguiendo con esta misma línea, otra de las problemáticas que me llegué a encontrar fue psicología del neurodesarrollo. Algunas instituciones las ven como, por ejemplo, lo ven como tema, nosotros lo vimos como por materia un poquito más desglosado. Recuerdo que, y mis respetos para ese maestro, la verdad, cada que tengo la oportunidad de platicar con él, es una eminencia en su área. Era el encargado del área de salud mental, creo que a nivel jurisdicción Irapuato, el doctor Carlos Prado. Mis respetos para él. Creo que una relación maestro-estudiante que no fue, pues no fue muy cercana como otro de los maestros que ahorita les voy a platicar, pero que al menos era tolerable. Yo sé que él me toleraba y yo lo toleraba a él. Entonces, él es médico y pues bueno, toda la clase la hacía bastante técnica y tú dices, bueno, resulta que no me metí para estudiar medicina y vengo aquí a psicología a ver terminologías de médicos, vengo a ver psicología de la salud, donde estudias la diabetes, donde estudias un montón de cosas. Entonces, después de ahí, pues es otra de las problemáticas que yo encontré. Después de ahí viene vas avanzando y luego entré a psicología organizacional. ¿Sí? Psicología organizacional, prácticamente dije, bueno, también puede ser uno de mis fuertes, la psicología organizacional, pero al avanzar con la materia como tal, híjole, no fue de los fuertes de la universidad, siendo bien sinceros. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un maestro que, bueno, la materia era buena, pero pues a lo mejor su manera de impartir la clase daba mucho que desear? Y llegamos a tener maestros en la carrera, porque también es un punto a considerar que a lo largo de la carrera, pues te viene desanimando, lo que comentábamos cuando estuve en la secundaria y en la prepa. Que perdieron el encanto de impartir esta materia. Decíamos que a veces teníamos una maestra en donde daba clases en 2 instituciones y a veces llegaba y tomaba lista y no éramos los alumnos que estaban en esa lista. Entonces, como que la maestra no traía preparado pues no sabía diferenciar entre qué clase le tocaba o hasta incluso en qué escuela estaba. Entonces pierde totalmente el encanto. Siguiendo con la carrera, llega un momento que en lo personal pues fue un poquito crítico. Fue la pandemia. Todos creo yo que nos acordamos de la pandemia, ¿no? Nos acordamos, y no digo con cariño, pero nos acordamos de la pandemia. Entonces,
Durante la pandemia, pues todos nos fuimos a clases virtuales. Y es ahí donde me gustaría de si alguien que está aquí presente, que ha tomado clases en vivo, de manera virtual, pues me pudiera platicar un poquito. Estaría chido poder debatir y poder platicar en algún otro episodio, ¿no? De cómo es para ustedes tener esa dinámica, ¿sí? De tener esa dinámica en línea, porque creo yo que algo que nos enseñó la pandemia es que no estamos hechos, o el sistema no está hecho para tener clases virtuales, que eso también es una realidad. Todo depende del alumno. Mi mamá siempre me ha señalado que la escuela no hace el alumno hace la escuela. Entonces, es todo el provecho que tú puedas sacar. Entonces, la pandemia me resultó un momento muy caótico, además de que estaba pasando por situaciones emocionales bastante complejas para aquel entonces. Y se vuelve un todo, ¿no? Considerar las circunstancias emocionales, donde pues a lo mejor no puedes dar tu todo al 100. Luego de ahí se mezcla con las presiones universitarias y bueno, un montón de cosas. Empiezo a bajar de calificación porque en la materia de psicoanálisis, si no recuerdo cómo psicoterapia, psicoanálisis, no me acuerdo sinceramente cuál era el nombre de esa materia, porque sí también te encuentras con profesores de todo tipo, desde aquel que se vuelve una inspiración para ti, o aquel que te acompaña, o aquel que simplemente va a hacer su trabajo, lo hace bien y se va, ¿no? No tiene compasión de un estudiante. Y no por ser cruel, sino porque dices, bueno, no me toca asumir esa compasión con un estudiante. Son procesos pedagógicos que, bueno, aquí está mi suegrita Marisela, que nos podrá compartir un poquito, hasta incluso de los procesos pedagógicos y la importancia de. Entonces, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, hubiera reprobado fácil 2 materias, en las cuales teníamos que hacer un psicodiagnóstico de una película, no era intensamente, y obviamente mezclarlo con el DCM y pues todo lo que implica hacer un psicodiagnóstico. Entonces, después de ahí, pues viene las prácticas profesionales, que creo yo que fue otro de los retos a los cuales me enfrenté durante la carrera, las prácticas profesionales. Cuando las prácticas, a diferencia del servicio social, como su nombre lo dice, es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante pues el proceso académico. Y sí, pues es durante y a la par en la que estás estudiando, ¿no? Entonces eres un practicante, alguien que está en una empresa o aquí mismo estudiantes de psicología, pues no me dejarán, perdón, no me dejarán mentir. Entonces, encontrar de entrada un lugar que te encontrara en pandemia era complicadísimo. Entonces, yo lo que opté fue hacerlo en el comunitario de Abasolo y ahí prácticamente hice mis prácticas donde solamente fue crear contenido, lo que les comentaba, crear contenido para la psicóloga Carla, que todavía está ahí, creo yo, para la psicóloga Carla acerca del parto respetado, de la salud mental. Por ahí debo de tener todavía los videos o los discos, no, por ahí los debo de tener. Entonces, fue complicado porque como tal no hay quien te oriente y te toca aventarte pues la carga a ti solo. De practicar sin saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿sí? Entonces te toca hacer te toca jugártela solo. ¿Por qué? Porque no tienes ese contacto con los pacientes, no tienes ese contacto con la realidad, que más adelante lo voy a hablar. Luego, después de las prácticas, viene ahora sí el servicio social. Me acuerdo que mi mamá me platicaba que el servicio social eran 6 meses y oh, sorpresa para todos, pues resulta que es de 1 año. El servicio social, híjole, es todo un protocolo. Sí es formal, sí es un protocolo formal, pero yo, desde mi perspectiva, como lo viví, siento que fue demasiado formal para lo que realmente fue en ese entonces. Por pandemia, por lo que ustedes quieran. Entonces,
llega una persona de la jurisdicción, llega con tu expediente tal cual, porque es por promedio. No sé si en otras instituciones lo manejen o no por promedio el servicio social. Creo que normalmente sí lo hacen en medicina. No, aquí las amigas de mi preciosa me podrán decir. Creo yo que tú puedes elegir también dónde vas a hacer tu servicio social por promedio. Entonces, yo tenía un promedio por debajo del que tenía Osmar. Estaba Osmar, Xiomara y yo. No, Xiomara, Kimberly y yo. Bueno, total. El chiste es que yo estaba en tercer lugar, era el tercero que podía elegir a dónde quería irse. Estaba en Pénjamo, estaba en Abasolo, estaba otro que estaba lejos, no recuerdo cuál. Entonces, yo dije, va, está bien, a donde se vaya mi amigo me voy yo. Pero resulta y acontece que solamente puedes elegir una plaza, porque eso sí, están súper peleadísimas las plazas o están súper reducidas, al menos en psicología. Súper reducidas las plazas para poder estar en una institución. Yo dije, va, me voy con Abasolo, estoy con mi mamá y punto final. Y resulta y acontece que Osmar elige a Abasolo, un compañero. Entonces yo digo, pues también Abasolo, estamos los dos, es que chido. Y no, me mandan a Pénjamo. Cuando me mandan a Pénjamo resulta que es igual, te toca solo, rífatela solo. Pero algo que yo agradezco muchísimo de la gente que me recibió en Pénjamo, estoy completamente agradecido, es que también me supieron arropar en esta parte de enseñar. ¿Por qué? Porque va a haber momentos, de verdad, y no lo digo por el regional de Pénjamo, pero va a haber momentos en los que de verdad vas a tener que ser una persona autodidacta, vas a tener que aprender, vas a tener que preguntar. Porque sí, eso fue uno de los mayores retos, el saber que puedo yo también preguntar porque quiero aprender. Ese creo yo podríamos ponerlo como un punto importante. Aprender, ¿sí? Querer aprender. Entonces, cuando estas personas me instruyen a aprender, a hacer lo que tengo que hacer, se vuelve muchísimo más llevadero, se vuelve muchísimo más fácil. Y yo encantadísimo con las personas con las que ahí estuve en el servicio social. Conocí a muchos compañeros, conocí a enfermeras que conocían a mi mamá y es ahí donde pues hubo una comunicación, una confianza, en donde me permitieron desenvolverme. Creo yo que el trabajo que hice ahí, no sé, solamente los que me evaluaron pueden saber si fue de manera excepcional. Yo puedo decir que lo hice bien. ¿Por qué? Porque me gustó, porque me buscaban, sabían que podían confiar con el psicólogo, pero haciendo el paréntesis, regresando a la primera parte de la historia, está bien cañón, porque a diferencia de los estudiantes de medicina, el hacer el servicio social de alguien que nunca ha estado en la práctica real, lo pongo entre comillas, híjole, te da un golpe de realidad bien cañón. Y más en una situación, por ejemplo, de un hospital. No demerito a las personas que estuvieron en una escuela, que dieron sus prácticas, que dieron su servicio en una escuela o en alguna empresa. Pero híjole, creo yo que estando en el hospital, también entendí que también entendí que pude encontrarme muchísimas cosas de la realidad. Fue ahí cuando pude darme cuenta de lo que era la vida cruda. ¿Sí me explico? Darme cuenta de lo que es la vida cruda, de cómo verdaderamente se ve una enfermedad, por así decirlo, tanto como mental, como orgánica. Me di cuenta de cómo se ve verdaderamente la enfermedad. Entonces, estuvo chistoso la primera vez que me encontré con la muerte. Se va a escuchar un poquito, ay, ¿cómo decirlo? Se va a escuchar un poquito cruel, pero fue la primera vez que me topé con la muerte. Y no digo así como de la vi frente a frente, pero estuve presente mientras alguien fallecía. Y para mí fue fuertísimo, fue brutal. Me acuerdo haberle dicho a mi mamá, ¿sabes qué?
esto para mí es muy fuerte, me dieron muchísimas ganas de llorar, la verdad sí, sí lloré cuando vi el fallecer de una persona, lo he comentado, por ejemplo, en el podcast de Cazadores de Leyendas. Lo platiqué de unas chicas que tuvieron un accidente y una de ellas fallece, una chica de Pénjamo falleció y me tocó ver precisamente eso. Eh, cómo acompañar ese dolor. Híjole, para mí fue uno de los mayores retos que tuve que yo desempeñarme para desempeñarme para acompañar a ese alguien. Y me acuerdo que una de las compañeras me decía, ¿qué les dices en un momento tan crítico a la gente? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo acompañas? ¿Cómo le das ese consuelo cuando realmente pues está mal, está triste, está pues básicamente todo lo que conlleva el fallecer de un familiar? ¿Cómo lo acompañas? Y entonces fue ahí donde tienes que tomar esta postura. Yo recuerdo que me decían los médicos, y es algo que me gustaría que entendiéramos un poquito al personal de salud. No sé si hay alguien aquí de doctores o algo que pudieran decir del por qué. Tomar esta postura, no digo de frialdad, pero a lo mejor tomar esta postura de no me voy a involucrar. Yo lo aprendí a la mala, o sea, nadie te dice que en estos lugares vas a ver el inicio de la vida, pero también el final. Y ves tanta gente que no te da ni siquiera la oportunidad de generar un vínculo. Ya quien ha estado en la carrera de psicología sabrá que se requiere tener el rapport o el vínculo para que la consulta fluya, ¿no? Entonces, luego me tocó ver, por ejemplo, el fallecimiento de niños que apenas iban a iniciar su vida. ¿Sí me explico? Apenas iban a iniciar su vida y les fallecen. Se vuelve feo, se vuelve bastante complejo, se vuelve bastante complicado tener que lidiar con esas emociones. ¿Por qué? Porque inevitablemente a veces te toca hacerte las propias, ¿sí? Recuerdo mucho de un caso, ahí mismo en el hospital, de un niñito que falleció en el puente donde estaba el Master Gym. Fallece el pequeñito, tuvo un accidente bastante feo. Y me acuerdo que la mamá nos pedía desesperadamente, justificadamente, pues que quería ver a su hijo, quería estar con él, y se volvía bastante complicado lidiar con esa emoción que no era tuya. Y luego me acuerdo que Carla, quien fue mi jefa, gran parte de ahí estando en el hospital, me acuerdo que ella comentaba, es que imagínate las personas que tienen hijos, tener que presenciar la escena en donde una mamá clama porque su hijo despierte. Híjole, fue algo muy cañón. Yo recuerdo, bueno, a mí me gusta llamarlo como el día oscuro en el hospital. ¿Por qué? Porque de verdad el hospital cambió el semblante. Era de esos días en los que dices, bueno, puede ser que sea un día tranquilo, puede ser un día bastante llevadero, que al final se convierte en un día en el que te deja pensando muchas cosas, en el que te mueve muchas emociones, en el que, híjole, se vuelve muy complicado poder gestionar con las emociones que también son ajenas. Y eso también fue uno de los principales retos cuando estuve ahí. Y otra hay varias, pero la última que me marcó mucho fue un accidente de dos hermanos, fue en una comunidad, donde uno de los hermanos iba manejando, creo que el hermano mayor, el hermano menor iba en la parte de atrás,
se accidentan, no recuerdo bien cómo estuvo, se accidentan, pero el hermano menor sufre un traumatismo craneoencefálico y tiene muerte cerebral. Entonces prácticamente es cuestión de tiempo para que el cuerpo decida dejar de funcionar. Entonces, cuando eso sucedió, yo no me acuerdo, creo que fue un martes. El martes temprano me toca acompañar a los papás, investigar qué pasó, cómo están, cómo los puedo ayudar, ¿no? De entrada es como de, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y luego comentaba a los papás, es que hubo este accidente, pasó ayer, y queremos saber cómo está mi hijo. Y tú dices, bueno, va, pues déjame informo, ¿no? Con los doctores. No me toca ser el portavoz, pero pues es estar pendientes o saber, ¿no? Entonces yo al informarme con los doctores, pues resulta que este jovencito tenía muerte cerebral y lo iban a mover a terapia intensiva, pues para pues, a lo mejor una esperanza de que pudiera mejorar. Lo cual, pues evidentemente no sucede, lo mueven a pediatría, terapia intensiva en pediatría. Y me acuerdo que me dice Carla, ¿sabes qué? Ve con ellos para darles el acompañamiento. Cuando estoy con los papás, yo recuerdo mucho que la mamá me decía, es que, ¿por qué pasó esto, no? Y tú te quedas así como de, es que te digo, ¿no? Y la mamá me decía, es que yo no sé por qué pasó esto, si él ya tenía planes. Les digo que pasó el martes, el miércoles lo mueven a pediatría y me dicen los papás, es que no sé por qué pasa esto. Porque él ya tenía planes porque el viernes era su cumpleaños. ¿Sí? Era su cumpleaños y para mí fue algo muy fuerte por ver a los papás pues, prácticamente devastados. Ver a los papás devastados por, no sé, por ya no poder festejar a su hijo, ya no poderlo acompañar. Y me acuerdo que el hermano mayor me decía, mi hermanito se va a poner bien, va a estar bien. Yo así de, ay, pues esperemos que sí, los doctores están haciendo todo lo que pueden para ayudar a tu hermanito, ¿no? Entonces vamos a tener que ser pacientes. De igual manera, yo te escucho, yo te acompaño. Y luego ahí es donde la culpa brota. La culpa brota y empieza a decir, es que si yo no hubiera manejado ese día, y es tener que llevar el duelo de los papás, el duelo del hermano, la culpa del hermano y tratar como de, bueno, no es como una batalla, pero no intermediar, pero sí escuchar y a lo mejor sí acompañar el hecho de que no surja esta culpa por los papás, ¿no? Y es que si yo no te hubiera prestado la moto, o con el hijo, si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras hecho otro, pues tu hijo, tu hermano estaría vivo, ¿no? Porque es parte del duelo. El duelo enoja, ¿sí? Entonces, fue uno de los principales retos que tuve que afrontar a no hacerme lo propio. Entonces, por ejemplo, cuando también me tocó ver muchas personas que fallecieron en el momento, se infartaron en el momento, me tocó verlo y creo yo que también tuve esa postura de tener como esta, pues no quiero decir frialdad, pero al menos asumir que las cosas así son. Y me lo decían mucho los doctores de ahí, dices, sí, piensa que son personas que precisamente vienen a buscar pues, a descansar la salud y que a veces se van, a veces eso toca. Y una de las cosas que también, por ejemplo, me decían era de que, bueno, es que no es tu familiar. Evidentemente no lo es, no es mi familiar, pero tampoco significa que me voy a involucrar sentimentalmente contigo o con el paciente que falleció. Y eso también se vuelve un reto que afrontar a lo largo de la estadía brindando el servicio a una institución pública, donde prácticamente vas a ver desde enfermedades muy pequeñitas, desde cosas que son muy leves, hasta situaciones que sí requieren hasta incluso un nivel emocional de todo el entorno hospitalario. Entonces, sé que hay muchas anécdotas que contar, hay mucho que decir. Por acá se nos fue el live en Instagram. Son cosas que pasan, sabemos que estamos completamente en vivo, entonces son cosas que pueden pasar. Leyendo los comentarios, dice, yo impartí clases en línea y fue muy complicado
cuando yo me esforzaba por hacerlo mejor, pero solo algunos estaban realmente ahí. A veces parecía que estaba sola. Fue realmente un reto. Sí, me imagino, tanto como de maestro como de alumno, porque sí se vuelve un reto, pues hasta incluso personal, atender las situaciones en línea. Entonces, así es como conté parte de la experiencia del ser estudiante de psicología en formación. Faltó muchísimo más de la maestría, de por qué decidí encaminarme a los jóvenes y los adultos. Sé que faltó muchísimo. Pero si les ha gustado este contenido, ya saben, dejar su me gusta, su me encanta, compartirlo, eso me ayuda bastante, dejar su comentario, sus preguntas para el siguiente episodio, porque tengo temas bastante buenos que me compartieron precisamente por mis redes sociales, y si ustedes lo han visto más o menos por acá, han estado apareciendo en mis redes sociales para que ahí me puedas seguir y me puedas mandar tus dudas para que podamos seguir nutriendo este contenido. Se los agradezco muchísimo a todos los que estuvieron comentando, Gerardo, Maru, mi preciosa, muchísimas gracias a todos los que compartieron. Muy interesante lo que compartes, muchísimas gracias, es comparte de la experiencia, y si a alguien le llama la atención parte de las experiencias que se viven como estudiantes de psicología, pues son bienvenidos, créanme que las escucho, puedo seguir abonando desde mi experiencia, que conforme vayamos platicando, pues ahí voy metiendo un granito de mi experiencia para que si les gusta, pues podemos seguir creciendo en esta bonita comunidad. Entonces, me despido por el día de hoy, ya me fui un poquito de paso, agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes. Yo soy Droga Contreras, soy psicólogo, y nos vemos en el siguiente episodio todos los jueves a las 7 de la noche. Que tengan muy bonita noche, descansen, bye.